Bienvenidos al ciclo de podcast que hemos organizado entre la Cámara de Empresas de Ambiente y Sostenibilidad, CEMAS y la Universidad Austral. Aquí Belén Aliciardi, coordinadora de la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental. Pero hoy que vamos a hablar de parques industriales, también aprovecho a mencionar que soy la gerenta de sostenibilidad del Parque Empresarial Austral de la universidad. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Belén. Bienvenido Leandro, bienvenido Juan Bautista. Bueno, hoy todo lo que tenemos que saber sobre los parques industriales para que sean sostenibles. Primer pregunta, bueno, obviamente que sabemos que los parques industriales son un motor de desarrollo económico de nuestro país, pero ¿cuál es el rol en materia de sostenibilidad, Leandro? Bueno, primero aprovecho a agradecer la invitación y a presentarme. Leandro Balaguer, soy cofundador de Coética, una consultora en sostenibilidad empresarial y socio de CEMAS, así que agradezco tanto a la universidad como a la Cámara la invitación. Bueno, creo que está claro y comprobado que los parques industriales son motores de desarrollo económico local. En Argentina agrupan más de 8.500 pymes y grandes empresas, generan empleo para más de 250.000 personas, provisionan a más del 25% del mercado interno, pero así todo hoy están en un punto de inflexión porque reciben presiones socioambientales crecientes, ¿no? Hoy en nuestro país, más de 650 parques industriales entre registrados, no registrados, agrupamientos que están en desarrollo, eh, tienen la oportunidad de ser líderes en la transición y en liderar un desarrollo que equilibre lo económico por un lado y la rentabilidad, pero también la responsabilidad social, la conciencia ambiental y la regeneración. Muchos ya están en un estadio de desarrollo y con una masa crítica suficiente como para transformarse en esa plataforma que impulse la transición energética, que impulse economía circular, la gestión de gases de efecto invernadero y la gestión hídrica colectiva. En el mundo hay casos testigos, siempre escuchamos hablar del parque industrial de Kalundborg en Dinamarca, fue el primer y hoy es el más reconocido ejemplo de simbiosis industrial, donde obviamente los flujos de recursos no se desperdician y donde la cooperación entre empresas ha logrado reducir tanto costos operativos como uso de recursos, como obviamente el consumo de agua sobre todo. Pero bueno, a veces no nos tenemos que ir tan lejos. Localmente tenemos, por suerte, ejemplos que impulsan la transformación sostenible. Tenemos el caso del Parque Empresarial Austral en Pilar y tenemos también casos de parques industriales que ya nacieron, se diseñaron y se planificaron sosteniblemente, como casos, por ejemplo, por nombrar alguno, el polígono en Córdoba. Córdoba. La Me realidad es gusta que... que des un ejemplo cordobés, por Bueno. nada. Soy del interior, así que siempre trato de traer el interior a Capital. Así que bueno, en definitiva, si se gestionan bien, pueden ser aceleradores de ese desarrollo sostenible local y regional. Cuando comenzabas hablaste de las demandas socioambientales crecientes, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles te parece que son los principales riesgos ESG o ASG, como lo querramos decir, que enfrentan hoy esos parques industriales en Argentina? Mira, sin desconocer que los parques industriales, así como cualquier organización o pyme, hoy está enfrentando un montón de desafíos y complejidades, puntualmente a lo socioambiental, esos riesgos en lo ambiental, social, están claramente vinculados a las principales problemáticas que hoy enfrentan los parques industriales, como por dar algunos ejemplos, el consumo de recursos, muchas veces con excesivo uso y consumo de agua y energía, sin sistemas de eficiencia o recuperación implementados que exponen a los parques a mayores riesgos hídricos, ya partiendo de una base que tenemos escasez hídrica, sobre todo en algunas provincias más afectadas por sus características y ubicaciones geográficas y climáticas, y también a mayores riesgos energéticos, ya no solamente por un tema de
riesgo de asumir un mayor costo, sino también por riesgo de acceso o disponibilidad a esa energía en un sistema tradicional que da muestras muchas veces de la escasez. Otra problemática que vemos es la gestión deficiente de los residuos, no solamente en lo concerniente a residuos especiales y peligrosos, sino incluso también en residuos sólidos urbanos, donde no hay una gestión especializada y donde muchas veces termina habiendo contaminación de suelos y agua. También hay muestras de contaminación atmosférica, con emisiones industriales que obviamente impactan negativamente sobre la salud pública y sobre la biodiversidad, perdón, local. Y también dos otros puntos claves son, por un lado, los conflictos comunitarios. La licencia social para operar de los parques industriales recibe cada vez más presión justamente por ese impacto que tiene el parque en la comunidad. Muy vinculado a los dos puntos que mencioné antes. Y también un riesgo actual grande es la creciente normativa o regulación, que bueno, merece por ahí un análisis más profundo y tema aparte. Totalmente. Con respecto a este punto, a ver, Juan, ¿cómo te parece que los ecoparques se deberían adaptar a esta desregulación y a la normativa provincial vigente? Bien, mi nombre es Juan Bautista Fernández, un gusto. Yo lidero dos empresas que me enorgullece los grupos, que son Nueco, SRL y con Latam. Y desde ahí hacemos un trabajo en equipo, pero a nivel personal tengo la suerte de trabajar hace años en esta agenda, fundamentalmente llevando también en algún momento la relación vinculante con ONUDI, que tiene un programa de parques industriales a nivel mundial. Y recientemente, el año pasado, ya formalizando un plan de trabajo con APIA y con Red de Parque, con la Universidad Austral, para llevar adelante un programa nacional en cuanto a ecoparques industriales. El desafío que yo veo es poder empezar a entender la importancia de la palabra ecosistema. En Argentina, tal cual decían, son alrededor de 600 los parques industriales, agrupaciones, sectores industriales y demás, y cada uno ha ido creciendo en esta Argentina que le ha faltado planificación estratégica el primer momento. Entonces, hay muchísimos lugares que tienen que trabajar para adecuar a la normativa local, no perdiendo de vista lo internacional, y hay otras que están pensándose desde el primer momento. Entonces, lo que hay que entender es que cuando hablamos de parques industriales estamos hablando de agrupamientos, estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de una forma correcta de urbanización del área industrial. Y son distintas realidades en distintos puntos del país. Yo tuve la suerte de visitar varios países donde están las zonas francas, donde están los parques industriales, y ninguno arrancó, ¿sí?, desde cero. Él decía el parque icónico que está, yo tuve la suerte de ser auditor de ese parque, ¿sí? Y realmente fue un parque pensado, ¿sí? Por eso fue interesante, pero fue pensado con oportunidad, con otra filosofía, con otra mentalidad. Dejaron jugar a quienes eran profesionales y hoy se hizo un parque icónico porque no solamente encontró posibilidades, sino que creó una simbiosis que escaló ese trabajo y dio solución. Y si tiene algo que los parques en la República Argentina todavía no han entrado, que es ese parque, lo que tiene la suerte es que empezó a pensar qué utilidad tenía para la ciudad. Entonces se vinculó. Y los parques hoy tienen que ser no solamente generadores de empleo, sino tienen que generar un ecosistema para brindar soluciones, servicios a las comunidades en las cuales operan. Entonces, hay parque logístico, parque agropecuario, parque industrial, parque natural,
parques naturales que están en esos ecosistemas vinculados, parques portuarios, ¿sí? Entonces lo importante de esto no es medirlos todos con una sola vara en ese aspecto. Con relación a lo provincial, sabemos que estamos en un país federal que tiene tres capas de legislaciones: la legislación nacional, la provincial y la municipal. Sí, lamentablemente veo que hay una gran oportunidad que las autoridades están hablando del concepto de parques. Una gran debilidad es que a veces se habla de la teoría y no dejan de ser ecosistemas que se tienen que administrar, regular y trabajar. Entonces, en este concepto, el programa que estamos trabajando es para generar ese ecosistema y empezar a hablar desde la productividad basado en el triple impacto, de que los parques industriales tienen que también tener algún beneficio en función de ese desarrollo. Piensen que un parque industrial no solamente paga los tributos nacionales, los tributos provinciales, los municipales, y también paga las expensas correspondientes de un parque que no tiene servicio. Ujú. Entonces, el parque te da un espacio, te da una amplitud, pero también eso tiene que permitirle a las empresas desarrollarse. En los parques observo muchísimas empresas que son rentables hasta el portón. Y cuando salen y se le agrega toda la capa de impuestos, toda la capa de tasas, la capa de ingresos brutos, terminan teniendo ese problema. Entonces, no deja de ser una realidad que la agenda tiene que traccionar hacia la sostenibilidad. El mercado internacional demanda esa oportunidad, los bloques internacionales con los cuales Argentina empieza o está operando, como el bloque de Estados Unidos, la Unión Europea, ¿sí? Otros bloques internacionales valoran esto, y la sostenibilidad es una posibilidad enorme de expandir puertas afuera del país la producción, pero también tiene que pensarse ese ecosistema para que realmente sean rentables. Y siempre hablamos de triple impacto, pero si no tenemos la posibilidad de una rentabilidad, muy, muy difícil que se impacte en lo social y en lo ambiental en ese aspecto. Totalmente, bueno, qué bueno Juan que haya sido auditor en el Polígonos Córdoba. Me parece muy interesante el caso. Aparte, bueno, la provincia de Córdoba tiene su propio sistema de certificación de parques industriales sostenibles. Me parece una gran iniciativa. Después veremos cómo es llevada a cabo, pero me parece una buena, muy buena iniciativa a nivel provincial. Eh, y esto que decías de la realidad dispar entre los grupos industriales, las zonas, como comentar las zonas, los parques industriales, los parques empresariales, son dos realidades diferentes, pero la realidad se conoce, como decimos, en el lugar, en la cancha. Entonces, también al momento de tener una norma hay que adecuar las diferentes realidades, porque no se puede aplicar una norma a un parque industrial y a un parque empresarial, son realidades muy diferentes, pero hay que conocerlas, esas realidades para poder hacer las normas correctas que se adecúen a la realidad. Esto que decías de la diferente realidad, nosotros nos pasa de conocer a la comunidad, como vos decís, qué es lo que necesita la comunidad. Nosotros, por ejemplo, en el Parque Empresarial Austral, es un parque empresarial, es un parque de innovación porque está en una universidad. Entonces también la innovación lo hacemos realidad pasan de las aulas, como digo yo, cruzan la calle los estudiantes o los profesores y se transforman en empresarios o emprendedores, y por eso tenemos el concurso Naves y todo. Me parece que hay un gran vínculo entre la innovación, la academia y el sector empresarial, pero también depende del contexto donde se encuentra, como vos bien decías, Juan, operando. Entonces me parece un muy buen punto ahí a tener en cuenta esto. Y hablando del tema de costos, como decía Juan, Leandro, Sí. ¿la sostenibilidad en un parque es un costo o una fuente de competitividad? Mira, depende, dice el Depende. tema. Cara de palo. En realidad se puede ver de las dos maneras. Si la labor de que hacemos es simplemente desde una perspectiva de cumplimiento normativo, si bien va a ayudar a evitar sanciones y multas, o si el abordaje es de manera o de forma aislada, y cuando digo aislada, puede ser o porque entendemos la sostenibilidad como simplemente poner paneles solares o simplemente hacer separación de residuos, o de manera aislada en el sentido de verlo como
un área o una iniciativa estanca, bueno, seguramente la percepción va a ser que es un costo. Ahora bien, si la gestionamos y la integramos de manera estratégica, por ende, transversalmente en la organización del parque y de las empresas que componen ese parque, sin dudas va a ser y se va a percibir como una ventaja competitiva que rápidamente la vamos a ver traducida en beneficios para el parque y para las empresas que van desde la reducción de costos operativos, simplemente con implementación de iniciativas de eficiencia energética y de gestión optimizada de los recursos, vamos a bajar costos en el manejo de esos recursos propios del parque y de cada empresa. También vamos a tener la posibilidad de obtener eficiencia en el uso y, mejor dicho, en el tratamiento de los residuos de manera colaborativa. Va a haber una atracción de inversores y de talentos hacia el parque y hacia las empresas, muchos inversores y profesionales especializados que valoran el compromiso ambiental y la responsabilidad social, van a empezar a elegir cada vez más trabajar y acercarse o comprar dentro de empresas que están en los parques. Y dos cuestiones más fundamentales son, por un lado, vos lo mencionabas recién con el parque industrial, el empresarial austral, perdón, es la innovación acelerada. La colaboración entre empresas ayuda a que la innovación y las diferentes perspectivas hagan que se aceleren desarrollos tecnológicos e innovadores y también además el parque y las empresas, integrando estratégicamente la sostenibilidad, empiezan a tener fortalecimiento en la atracción y en el acceso a mercados más exigentes y a impulsar, por ejemplo, las exportaciones, las certificaciones de sostenibilidad para parques facilitan el acceso a mercados que son socioambientalmente más exigentes. Ayer, por ejemplo, el Congreso aprobó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. La Unión Europea, el segundo mercado exportador de la Argentina, ya tiene medidas y regulación en materia de sostenibilidad para todas las empresas que le exportan o le quieren exportar. Y también, obviamente, la sostenibilidad integral estratégicamente potencia o fortalece la imagen y la reputación del parque y de las empresas hacia las mismas empresas que la componen, hacia los inversores, hacia los potenciales clientes y sobre todo, de vuelta con lo que estuvieron comentando ambos, hacia la legitimación o la, sí, la legitimación de la sociedad y de la comunidad y la licitación para poder operar. Un buen punto, y esto de si es un costo o una fuente de competitividad, nosotros en el Parque Empresarial Austral lo vemos en la realidad, porque de hecho, por ejemplo, en el Parque Empresarial Austral, nosotros desde el año pasado, a pesar de que la normativa todavía no era obligatoria en materia del autoabastecimiento energético de fuentes renovables, celebramos un contrato de suministro con una empresa que nos suministra energía de origen solar, lo cual para nuestro parque y las empresas que compran nuestro parque implica no solamente una reducción de la huella de carbono de nuestro parque, sino que también cuando hacíamos el análisis económico de qué implicaba tener la energía tradicional y la energía solar, a nosotros nos implicó el 15% de ahorro a nivel solo de costos, más allá de lo reputacional, la sostenibilidad, con lo cual también implica una mejora de lo económico. A veces uno tiene la idea de que consumir energía renovable es más caro, no, fíjense y comparen la tarifa. Bueno, Juan. Hablamos de este contexto de que estamos hablando de tarifas altas. ¿Cómo reduce la simbiosis industrial el gasto de energía y la gestión de residuos en las pymes, el gran corazón productivo del país? Bien, aprovecho una aclaración. Cuando dije que fui auditor, fue de justamente el caso de Dinamarca. Sí, Ah, con, peor. no, exacto. Yo siempre pienso en Córdoba, Juan, mi corazón es Con garantiza. Polígono tengo una excelente relación y la verdad que está trabajando mucho también con ellos. En ese sentido, las pymes sabemos que son un motor, ¿sí?
un motor, reúnen el 90% de la mano de obra directa. También hay que entender que Argentina está en un proceso de reestructuración de su economía, ¿sí? Y que las pymes tienen que empezar a entender esto ya no como algo que hacen cuando les queda tiempo, sino que es parte de la evolución del trabajo. Y también destacando este entorno donde está SEMAS, donde está la Universidad Austral, donde decimos parque industrial, empezar a entender que todo se trabaja en un ecosistema. Y para eso es importante que las pymes empiecen a relevar hacia arriba cuál es su cadena de valor, cuál es su valor agregado en esa, y también entender que la parte industrial también tiene que estar mirando los motores que se activan en la República Argentina, como son el petróleo, la gas, la minería y el agroindustria, para poder empezar a entender oportunidades y entender también que el exportar, el trabajar con normas internacionales, el que trabajar en un ecosistema de sostenibilidad donde se acabó, creo, la posibilidad de hablar líricamente de la sostenibilidad. Ya está, fue una etapa, todos entendemos el lenguaje, ahora hablar con datos duros y hablar de casos concretos. En ese marco, las pymes, a través de sus cámaras empresariales, locales, provinciales, ¿sí? Están empezando a entender esta agenda, pero también somos responsables de aquellos que tratamos de ayudar a instalar esta temática, a entender que estamos hablando de una transformación de las pymes, de empezar a hablar de recursos y no de ese esquema. Entonces, la simbiosis industrial la he visto desarrollarse en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Europa y acá en Argentina también. Tenemos que empezar a entender que un parque sostenible no es solamente simbiosis, y la simbiosis no es solamente economía circular, y economía circular no es solamente residuos, ¿sí? Entonces, en esa visión estratégica es donde todos, trabajando en equipo, podemos aportar y poner nuestro granito de arena para que las pymes tengan una sostenibilidad, hablándole el mismo idioma, diciéndole hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las oportunidades y empezando en ese ecosistema. Entonces, ¿hacen falta legislación y normativas para movilizar esto? Me parece que lo primero que hay que hacer es un mapeo de esa normativa. A Argentina no le falta normativa, le falta aplicabilidad y le falta que sean pro industria, pro actividad y no en ese sentido. Yo de origen soy ingeniero ambiental y llegó un momento en mi vida que me cansé de hacer declaraciones juradas, ¿sí? Y ahí fue donde descubrí la economía circular, la simbiosis, y volví a ponerme los zapatos de seguridad y entrar a los procesos a donde suceden las cosas. Me parece que eso es vital. Entonces, ¿cómo podemos aportar al ecosistema PYME? Hablando claro, hablando de negocios y hablando que la sostenibilidad ya es algo que está en el gen de una empresa y poder encontrar esa oportunidad. Si no hacemos eso, es lírico. Si no hacemos eso, pareciera que solamente lo pueden hacer las grandes empresas y no lo pueden hacer las pymes. Y la verdad es que somos responsables de colaborar. ¿Qué me pasan las pymes? Muchas veces pasa que alguien que era excelente tornero terminó teniendo una tornería, pero se queda con el conocimiento de sus manos, de la artesanía, y no tiene las herramientas financieras como para llevar adelante eso. Súmenle en ahora que tiene que hablar de comercio exterior, súmenle en ahora que tiene que hablar de nuevas legislaciones, de un país federal. ¿Y por qué hago mención al país federal en esta temática de parques industriales? Porque cuando uno recorre Argentina, encuentra 11 provincias, a mi cuenta, que ya han entendido que tienen su riqueza cerca, que tienen la posibilidad de explorar y que son actividades micro en su provincia, pero que ya despertaron y no tienen que venir a Casa Rosada
a buscar una ARN, sino que están sucediendo las cosas en las provincias. Y si uno mira a nivel global, uno de los mayores aprendizajes que tuvimos en la pandemia es cómo se cortan los flujos de materiales, que las organizaciones mundiales están yendo donde está la materia prima. Entonces, si una pyme puede desarrollar, un empresario puede desarrollar, un intendente puede desarrollar un proyecto de parques industriales, hay que entender que hay que tratar de ver la ventaja de la localía para acercar ahí la solución que necesita ese recurso que está. En otras partes del mundo se hacen por cuencas la simbiosis, o sea, si está la cuenca lechera, se hace toda la línea de lácteos ahí. Si hay una cuenca que está la pesca, se hace todo ahí. ¿Mm? Y cuando nosotros en Argentina pensamos que el mayor eh, consumo y post-consumo del PET es la provincia, es la provincia de Buenos Aires y Cava, y que se lleva la proforma a la Patagonia y vuelve en camión para acá soplar y hacer la botella, eso fue diseñado en el sentido de lo impositivo, ¿no? Entonces, si uno lo mira con una sostenibilidad integral, la huella de carbono tiene mucho que hablar, la huella hídrica. Entonces, cuando nosotros empecemos a conjugar la importancia de una huella hídrica, de una huella de carbono, eso es, me parece, lo que hay que hacer para terminar ese esquema. Bien lo decía él, el tema de la huella hídrica, un tema candente en estos días, ¿sí? Independientemente de la posición que se tome, pero hay parques industriales de los más importantes de la República Argentina que están teniendo serios problemas, ¿sí?, con la extracción de agua. Cuando se hizo un estudio por allá hace 4 años, 5, se descubrió que el 11% de esa agua la utilizaba el parque industrial, el resto lo hacía en su entorno, la cancha de golf, los barrios privados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos un cuidado absoluto del recurso hídrico, no pensamos en la captura de agua de lluvia, cuando no pensamos en que la simbiosis puede ser que el agua que descarga una planta podría ser la materia prima de otra, que la entalpía, la temperatura de un agua puede mejorar un proceso. Eso es, en resumen, simbiosis industrial. No solamente el trasladar un residuo que pasa a ser un subproducto de otro, sino el diseño en base al entorno de una solución ecosistémica que puede dar un parque, y lo otro, el uso compartido de recursos, que es el agua, el aire, el vapor, ¿sí?, el transporte. Entonces, la simbiosis industrial es un sistema que nos permite a nosotros repensar la competitividad de las pymes. Y ahí creo que les podemos dar un alto valor. Muy buen punto, y esto que decías de la huella hídrica, el año pasado cuando organizamos, bueno, con Juan, con Futuro Sustentable, apoyando SEMAS, la primera jornada nacional de parques industriales sostenibles, vino la intendenta de General Roca y contó cómo en el Parque Industrial de General Roca hacían la reutilización de agua. Contaron un caso de éxito, lo cual nos pareció maravilloso, atento a este problema que tenemos de tema de dónde viene el agua que usamos en estos parques, ¿no? Y la huella. Así que ese me parece un muy buen punto. Y Juan, la última pregunta. Ante la volatilidad de, digamos, de precios que tenemos, ¿de qué forma el intercambio de productos, subproductos locales nos puede proteger a la dependencia de insumos externos? Bien, hay cosas que no podemos manejar desde una pyme de un parque. ¿Cuáles son? Fundamentalmente lo que está pasando hoy con la apertura del mercado y los productos que ingresan. Pero como por entran productos terminados, también nosotros requerimos para nuestros procesos la posibilidad de materias primas externas. Entonces me parece que hay la innovación, el desarrollo de biomateriales, del trabajo de sus productos, de trabajar activamente con las autoridades para definir claramente qué es un subproducto. La legislación
en general en la provincia de Buenos Aires y en el país, anuló esa posibilidad. Es residuo o no residuo. Pero en el medio, el 68% de la materia podrían ser subproductos. Si se desclasifica eso y empieza a ser una materia prima y no hay que trabajarla como un residuo peligroso o especial, que tampoco dio resultado, porque en las mismas cámaras de residuos están diciendo que se está tratando entre el 8 o el 10% de los residuos. O sea, en algo le erramos todos juntos. Bueno, pensémoslo, y me parece que ahí la simbiosis industrial, la posibilidad de trabajar con las materias primas, poniéndole un valor desde el ecodiseño, pero también trabajando con la innovación y el desarrollo. Por eso en el programa CONAPI, Red Parques y la Universidad Austral, lo que queremos es empezar a trabajar en ese sistema, es decir, a ver, no miremos A más B, que A más B se hace y a partir de ahí podamos trabajar en innovación, desarrollo. Por eso me encanta esta actividad que está haciendo SEMAS, porque me parece que hay que abrir el conocimiento, porque encapsulado cada vez somos más especialistas. Pero acá tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender que Argentina está en un proceso, América Latina está en un proceso, el mundo está en un proceso, por lo cual si lo miramos así, nosotros o somos protagonistas de nuestro futuro o nuevamente lo escribimos en función de lo que nos dicen. Sí. Me parece que ahí fundamentalmente es el respaldo que tenemos que darle a las pymes. Sí, las pymes son sobrevivientes muchas veces de estas situaciones, pero tienen esa impronta que tiene el argentino, que realmente con dos tornillitos termina haciendo una empresa. Eso no pasa en el mundo, ¿no? Entonces, la innovación, la academia, las cámaras empresariales, los organismos internacionales apoyando a esa matriz productiva, me parece que la sostenibilidad es la gran oportunidad que tenemos. Totalmente. De hecho, el año pasado, hablando de pymes sostenibles, dábamos acá en la universidad, en la Facultad de Ingeniería y la Unión Industrial, una capacitación para pymes sostenibles. De hecho, Juan estuvo en la última clase, que fue en la visita al Parque Empresarial Austral, y veíamos la realidad dura, que a pesar de la realidad dura, las pymes quieren reconvertirse, quieren exportar. Así que bueno, es todo un desafío. Pregunta final. Sí. Entonces, Leandro, ¿qué primer paso deberíamos hacer si nuestro parque industrial a lo mejor no nació sostenible, pero se quiere transformar en un parque industrial sostenible? Mira, el primer consejo, y antes que nada, es que no hay que hacer todo a la vez. Muchas veces decimos, che, por querer comenzar, no sabemos por dónde, arrancamos con varias cuestiones en simultáneo. Sí, lo que se hace tiene que partir de un orden, una planificación y sobre todo priorizaciones estratégicas. Algo que se habló mucho acá es hay que tener en cuenta y muy presente la realidad de cada parque. Hay parques, como decías vos, llevan décadas operando. Esos primeros pasos van a tener que ver más desde una lógica de reconversión. Hay parques que están iniciando, se están diseñando, planificando. Ahí los primeros pasos tienen más que ver con ya el diseño como tal, ¿no? Mucho más fácil seguramente. Pero en cualquiera de los dos sentidos, el primer paso siempre tiene que ser hacer un diagnóstico inicial. O sea, una evaluación desde los ámbitos social, ambiental, de gobernanza, para identificar qué oportunidades y riesgos comunes hay dentro del parque y poder establecer, bueno, ese punto de partida, esa línea de base, que no solamente le diga al parque y a sus empresas dónde están parados, sino sea el punto de comparación para adelante. Un segundo paso o algo muy importante que por lo menos considero es un comité o una comisión de sostenibilidad. Para mí es fundamental la formación de un equipo multidisciplinario que integre partes o los actores claves del parque, de la administración, con representantes de las empresas, pero que realmente sean personas que estén comprometidas con esa transformación sostenible. A partir de eso, sí, hacer una planificación estratégica, establecer desde nuestra línea base o punto de partida objetivos claros, medibles, atándolos o apalancándolos a indicadores claves o críticos para cada uno de los parques
y darle seguimiento a la evolución y monitoreo de cómo se desempeña el parque a partir de los objetivos establecidos. En definitiva, lo que le va a permitir al parque es tener un roadmap colaborativo de implementación gradual, o sea, priorizando iniciativas estratégicas dentro de las posibilidades y dándole seguimiento periódico, ya sea mensual, trimestral, semestral. Hay claros ejemplos internacionales donde parques industriales que iniciaron con iniciativas priorizadas, como generalmente son gestión de los residuos, eficiencia energética, rápidamente otorgaron quick wins o impacto positivo que permitió validar ese plan, que permitió obtener hasta financiación para las etapas posteriores y poder darle continuidad a un plan estratégico, obviamente más de mediano a largo plazo. Perfecto, bueno, entonces me quedo con que las pymes, especialmente más allá de las grandes empresas que pueden ser dentro vienen haciendo, tienen que hacer su FODA, ver sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para mejorar, porque la realidad es muy diferente, depende de dónde estemos. No es lo mismo una pyme en Vaca Muerta que acá, en la provincia de Buenos Aires. Eh, Tener estos y hacer los KPI realistas, no la utopía, eh, tener un comité de sostenibilidad. Aprovecho para agradecer a las empresas del Parque Empresarial Austral que conforman el comité, así que gracias a cada una sabe quién es quién. Y bueno, todo lo que teníamos que saber de los parques industriales sostenibles lo escucharon acá. Gracias Juan Bautista, gracias Leandro, bueno, y así termina este podcast de SEMAS y Universidad Austral. Te esperamos en el próximo. Gracias. Muchas gracias.